Seguramente has oído hablar a menudo del taoísmo y el confucianismo, referencias en libros, en películas, series de televisión y conversaciones de diversa índole. Son frecuentes cuando se aborda la cultura tradicional china y sus creencias. Pero puede que no tengas muy claro o no recuerdes del colegio qué es el taoísmo y el confucianismo, de dónde proceden y qué significan. Te lo explicamos Valentina Correa y yo, Tomás Espinal, para que tengas todo claro y puedas comprender por fin de qué se habla cuando nos referimos a ellos. Empecemos entonces con el taoísmo. ¿Qué es? El taoísmo o daoísmo es una tradición filosófica y espiritual de origen chino y la cual enfatiza en vivir en armonía con el Tao. El Tao es su doctrina y se basa en la concepción y el entendimiento de la palabra misma, que también puede transcribirse del chino como Dao. Hace referencia al camino de la vida, a su trayecto y significado. De este concepto absoluto deriva la palabra taoísmo, una religión y creencia de la antigüedad, surgida en China en la que también confluyen ideas budistas y confucianas. Fue alrededor del año 300 a.C. cuando se comenzó a consolidar la filosofía taoísta, la cual se desarrolló a través de dos textos principales: Dao de Jing, también denominado Tao Te Ching, del libro Tao de Lao Tse, su mayor pensador, y el Sun Tzu, filósofo también llamado Sun Tzu, Sun Tse, Sun Tzu. Toda esta evolución tuvo lugar en la época de las 100 escuelas del pensamiento, entre los años 700 y 200 a.C. Posteriormente, el taoísmo se convirtió en la religión favorecida por los emperadores, siendo declarada el culto oficial de toda China. Al mismo tiempo, los dirigentes se mostraron contrariados a lo que consideraban creencias extranjeras, como el budismo y el cristianismo. Ahora hablemos un poco de la historia del taoísmo. En las centurias siguientes, la dinastía Song demostró su favor por el taoísmo, aunque entre los años 1600 y 1900 la dinastía Qing propició al confucianismo y el budismo tibetano, por lo que el taoísmo quedó relegado para la clase popular e incluso fue perseguida durante 5 décadas del siglo anterior en países como China, Singapur e Indonesia. Ahora hablemos de los ritos y ceremonias. Las dos principales ramas del taoísmo son el taoísmo religioso y el taoísmo filosófico. Mientras el primero hace énfasis en aspectos rituales, ceremoniales y espirituales, el segundo tiene la aproximación más laica. Es el religioso el que dicta sus principales rituales ceremoniales, condensados en el Li Qi, entre los que encontramos coronaciones, matrimonios, rituales funerarios, fiestas, presentaciones y sacrificios. Entre sus prácticas habituales encontramos una búsqueda continua por la conexión con el chi interno. Las prácticas de ejercicio, meditación, respiración, dieta, feng shui, acupuntura, daojing, qigong, jinpi y baoyao. El más importante, tai chi, que es el último boxeo supremo. Es un boxeo interno que tiene el objetivo de agotar la fuerza entrante o redirigirla con el fin de estimular la circulación del chi. Símbolos y libros del taoísmo. Como religión, el taoísmo cuenta con todo un panteón. Entre sus dioses destaca Man, dios de la literatura, y Mo, dios de la guerra. Y al igual que toda creencia, tiene una serie de lugares sagrados como el monte Huangshan. Entre los símbolos figurativos más populares del taoísmo se encuentra el yin y el yang. Este consiste en un círculo que representa dos gotas, una blanca y una negra, en cuyo interior hay una gota más pequeña del color opuesto. Este símbolo concentra uno de los conceptos fundamentales: la existencia de una fuerza activa y una pasiva, concluyendo todo en el Tao. Ahora sí, hablemos de la filosofía del taoísmo. Su filosofía se basa en 3 virtudes a las que debemos aspirar relacionadas con el Tao. La primera de ellas es la humildad, la moderación y la compasión. Junto a ellas se alza una actitud general, la no acción, que se centra en adaptarse a las circunstancias y eliminar metas y deseos, dejando de pretender controlarlo todo. Y es que el taoísmo basa parte de sus creencias en la idea de que todo fluye de manera natural. Finalmente, el taoísmo en la actualidad, con todo ello, es posible hablar de distintos tipos de taoísmo, en función
¿Qué tema trata de forma específica? Hay taoísmo especializado en el estudio de la antigua escritura taoísta y hay otros que se enfatizan más en su corriente filosófica. El taoísmo constituye una de las principales religiones de China y hoy se practican el Feng Shui y el Tai Chi en espacios públicos abiertamente y de manera libre. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el confucianismo o confucianismo, que también se le puede decir. Bueno, esto es una filosofía y un sistema ético que se basa en las enseñanzas del filósofo chino Confucio. Este sistema de pensamiento se centra en la moralidad, la ética y la conducta apropiada de las relaciones humanas. Bueno, el confucianismo tiene sus raíces en las enseñanzas, como ya les había dicho, del filósofo chino Confucio, quien vivió durante el periodo del 551 al 479 a.C. Tras su muerte, sus discípulos recopilaron sus pensamientos en los Analectas durante la dinastía Han. Y el confucianismo se convirtió en la ideología oficial del Estado, influyendo en la educación y la política. Y a lo largo de la historia china experimentó periodos de persecución y resurgimiento. Y también coexistió con otras tradiciones, como el taoísmo y el budismo. El confucianismo también aboga por la importancia de la educación, porque dice que esta puede mejorar la conducta moral y ética. Y por eso mismo, a lo largo de toda la historia, el confucianismo ha influido en la formación de las entidades y las instituciones sociales, políticas y educativas. La doctrina del confucianismo se basa en las enseñanzas y los principios éticos que propuso Confucio. Y empecemos por el primero. El primero es el Ren, y esta es una de las virtudes más importantes en el confucianismo y se traduce comúnmente como humanidad o benevolencia. Implica tratar a los demás con compasión, empatía y respeto. Y practicar el Ren implica desarrollar la calidad humana de cuidar a los demás y cultivar relaciones armoniosas. En Li, este concepto se traduce como ritual o etiqueta. Li se refiere a las normas sociales, rituales y ceremonias que guían el comportamiento humano apropiado. El Xiao, que es el respeto filial o la devoción a los padres y ancianos, y ese es otro principio muy importante para el confucianismo. Practicar el Xiao implica honrar y cuidar a los padres, mostrando gratitud y respeto hacia aquellos que nos han precedido. El Yi. Este término se traduce como justicia o rectitud. Implica actuar con integridad y discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Shi o Xin. El Shi se refiere a la sabiduría y el Xin a la sinceridad. Ambos son considerados virtudes muy importantes en el confucianismo. La sabiduría implica el discernimiento y el buen juicio, y la sinceridad implica también la honestidad y la lealtad en las relaciones. Bueno, este pensamiento o esta corriente o esta religión no tiene como unos ritos o prácticas muy específicas, pero igual sí tiene unos momentos que son de celebración y que muestran como esas enseñanzas del confucianismo. Entonces, lo primero son los ritos a los ancestros, y esto también viene muy importante porque se basa en esa doctrina del Xiao, que es el respeto y la devoción filial a nuestros antepasados. También tienen los rituales de bodas, los ritos funerarios, ceremonias de admisión escolar, porque como para Confucio era tan importante la educación, esto también se les volvió como un rito o una celebración. Y ya los festivales tradicionales, que son como el Festival de la Primavera, el Festival del Medio Otoño, que no es que sean como propios de este pensamiento, sino que al realizarlos también se realizan prácticas que son propias del confucianismo. El confucianismo se originó en China y su ubicación geográfica principal en este momento sigue siendo China, el lugar en donde más se practica y donde mayor influencia tiene este pensamiento. Tiene 4 libros que son muy importantes, en donde se enseña o se están plasmadas todas las doctrinas de este pensamiento. Entonces tenemos el primero, que es el más importante, que es en Analectas. Y este es el texto como más fundamental y conocido del confucianismo, y recopila las enseñanzas y diálogos de Confucio. Y también contiene reflexiones sobre la moral, la ética, el gobierno y la conducta personal. Después tenemos el Mencio, que contiene las enseñanzas del filósofo Mencio, que es uno de los mayores discípulos de Confucio. También tenemos la gran aprendizaje,
que también está como atribuido a Confucio, y en este texto se centra más como en la autorreflexión y el auto mejoramiento. Y ya también pues como el último texto como más importante es la doctrina del medio, aborda el equilibrio y la moderación en la vida. El confucianismo hoy en día sigue teniendo alguna relevancia, pero también es importante mencionar que coexiste con otras religiones o otros pensamientos. Para hoy el confucianismo influye bastante, por ejemplo, en la ética y los valores de la sociedad. En la educación sigue siendo como algo muy influyente, en la política, en las celebraciones y rituales, como les mencionaba, de algunos grupos en específico.